Este fin de semana, como ustedes seguramente lo vieron en la prensa internacional, ocurrió la respuesta de Israel contra Irán en respuesta a la ofensiva lanzada por la República Islámica el pasado 1 de octubre con más de 180 misiles hacia el territorio israelí. El ataque del Estado hebreo se limitó a instalaciones militares, según informó el ejército de ese país, y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó este domingo que el ataque fue preciso y potente y que alcanzó todos sus objetivos. Vamos a revisar a fondo qué fue lo que sucedió, qué tan afectado quedó Irán tras este ataque lanzado por Israel este fin de semana. En Israel son las 12:34. Nos conectamos con nuestro invitado esta mañana, Gabriel Ventasgal, es periodista y analista especializado en Medio Oriente, está cerca de Jerusalén. Buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira, si Israel hubiese querido humillar o provocar quizás una respuesta inmediata de Irán, tendría que haber atacado centrales petroleras o la producción económica de Irán, y eso hubiese dañado incluso la economía mundial, quizás. Y Bueno, además hubiese... quería consultarte sobre eso, qué tan significativo entonces fue este ataque. También hemos visto que en la prensa han reseñado que Israel declaró que mostró apenas parte de su capacidad de lo que podría hacerle ver a Teherán si continúa con sus ataques, en caso incluso de que pueda darse una respuesta. ¿Qué nos dice sobre eso? Viene que podía haber atacado petróleo, como decía, podía haber atacado centrales nucleares o podía haber atacado símbolos nacionales para humillar a Irán. Y sin embargo no lo hizo. Fíjate entonces que podríamos pensar que es un ataque relativamente moderado. Por otra parte, lo que ocurrió fue que atacó dos cosas muy importantes. Lo primero, atacó centrales y fabricaciones de gasolina concentrada. Los misiles, para poder viajar largo y rápido, necesitan un tipo de gasolina especial que, si tú no la tienes, no puedes fabricar en masa, teniendo en cuenta que Irán es uno de los principales fabricantes de misiles de largo alcance. Parte de ellos se los vende, se los da a Rusia. O sea que eso debilita la capacidad de Irán para poder responder con misiles. Y lo segundo y más importante, Irán tiene sistemas defensivos de radares y misiles rusos llamados S-300 y S-400. Por lo visto, Israel atacó muchas centrales en donde están los S-300. ¿Cuánto le destruyó? Todavía no sabemos. Pero entiendes que si realmente le hizo un daño significativo a eso, es como que yo me peleé contigo y no te pegue directamente en el rostro, sino que te haga un montón de cosas para someterte a ti a un golpe en el rostro cuando yo quiera. Eso creo que es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿cómo analizas la respuesta de Irán? El líder supremo Ali Khamenei estuvo este fin de semana también en los medios, apareció allí públicamente como lo veíamos en las imágenes y decía, entre otras palabras, que ese ataque fue limitado, que tuvo alcances muy limitados y daños, digamos que bajos. ¿Qué analiza Israel sobre eso? Dentro de Irán tú tienes tres fuerzas. Los que están en contra del gobierno, que aplauden el ataque de Israel contra Irán porque ven que eso acerca la posible caída del régimen, que creo yo que está lejana. La derecha, la derecha conservadora, que considera que Irán debe responder de inmediato. Y el gobierno, y el gobierno ahora está en una campaña de intentar minimizar los efectos del ataque. Porque si empieza a decir que el ataque fue gravísimo, se va a ver obligado a tener que responder también. Acá el problema es que las últimas horas lo que vemos son imágenes circulando por internet de destrucción y el gobierno diciendo que no es tan grave. Si el gobierno logra imponer en la agenda que el ataque no fue muy grave, va a poder hacer los esfuerzos propagandísticos para no verse forzado a atacar. Algunos medios árabes estaban ventilando mucho esa información de que es posible que Irán esté pensando atacar. ¿Qué se cree al respecto? ¿Estaría Israel en un nivel de alerta si eso llega a pasar? ¿Están teniendo en cuenta que es una posibilidad de la República Islámica de no quedarse con el ataque limitado que lanzó Israel? Totalmente, acá en Israel, mira, hasta tal punto es eso que se sospechaba que
Irán iba a intentar atacar a políticos de Israel o a líderes nacionales, como hizo hace pocos días cuando intentó lanzar un dron contra la casa del primer ministro en la ciudad de Cesarea. Tanto es así, tan creíble es la amenaza de Irán, que el gobierno hoy modificó su reunión de sesiones y la pasaron a otro lugar secreto por temor a que cierto lugar sea atacado, en este caso por Irán o por algún espía de Irán o por algo relacionado con Irán. O sea que se toma la amenaza en serio. Yo creo que es correcto. Irán puede responder, puede lanzar 500 misiles en vez de 181 como hizo la otra vez. Ten en cuenta nomás que el último ataque de Irán le costó a las arcas de Irán 2.200 millones de dólares. O sea que la economía iraní no puede soportar, o es mejor que no soporte, este tipo de gastos inútiles, porque prácticamente ninguno hizo daño a la capacidad bélica de Israel. Bien, Gabriel, después de esta respuesta israelí, ¿cómo se vería mermado el apoyo armamentístico que le provee Irán a grupos como Hezbollah, sobre todo en Líbano, allí donde está la operación israelí, en este momento en que Israel también ha desmantelado gran parte de la cúpula militar de ese grupo terrorista? Mira, evidentemente, sin un Irán fuerte, todos los aliados, los proxies, los brazos de ese pulpo se debilitan, porque pueden enviarle menos armas, menos capacidades bélicas, menos entrenamiento. Sin embargo, un grupo como Hezbollah tiene la capacidad para poder regenerarse porque produce dinero. Hezbollah y Siria hoy son dos narcoestados, en donde producen drogas como la droga Captagón, que es una droga muy fuerte y muy barata además, que se expande por todo el Medio Oriente y por todo el mundo también. Entonces, cuando tú tienes que se produce Captagón y ganan unos 5.000, 6.000 millones de dólares por año, entonces tienen la capacidad para poder comprar el apoyo popular, brindar servicios. Entonces Hezbollah es difícil que se debilite a corto plazo, pero sí, sin un Irán que le aporte misiles o fabricación de misiles o capacidades para mejorar sus misiles, entonces Hezbollah evidentemente se ve medio sin protección de ese patrón que tuvo durante 1982 en adelante. Bien, Gabriel, otro tema que es importante son las negociaciones que se han retomado de alguna forma en Doha con la presencia allí del jefe del Mossad. La intención es que se pueda volver a hablar sobre una posibilidad de tregua, de liberación de rehenes, los principales objetivos de Israel, y por otra parte Egipto pues tiene una propuesta sobre eso. ¿Qué noticias hay sobre esas negociaciones en momentos en que también vemos en la prensa que Hamás en la Franja de Gaza estaría interesado en un acuerdo con Israel ahora que ya no está su principal líder, Yahya Sinwar? Bueno, es complejo porque los líderes políticos de Hamás que no están en la Franja de Gaza tienen más tendencia a aceptar un acuerdo con Israel. Los líderes militares, como Yahya Sinwar o su hermano que se mantiene desaparecido, Mohammed Sinwar, entonces son los líderes del brazo armado que está en el terreno y que gobernaba. Los que están en el terreno son más reticentes a algún tipo de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que dice Hamás? Nosotros queremos ahora un acuerdo total que asegure el fin de la guerra y que Israel acepte que Hamás va a seguir gobernando la Franja de Gaza. El diario kuwaití, el Hariti, dijo que Hamás estaría interesado en esto y liberaría los rehenes que aún quedan vivos. Recordemos que son 101. Y ¿Cuántos podrían estar vivos? Claro, dicen que son 25 nada más. Wow. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿está Israel o este gobierno está dispuesto a ceder a esa exigencia, que es fin de la guerra, retirada total de la Franja de Gaza, a cambio de rehenes que no es seguro que los 25 estén vivos? Ese es el dilema actual. Me imagino que en las próximas horas vamos a saber más sobre si hay algún tipo de esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que el gobierno actual de Israel no está dispuesto a terminar las operaciones militares en la Franja de Gaza, quizás sí a reducirlas, pero no más que eso.
Gabriel, ya para finalizar, ¿qué importancia toman las elecciones presidenciales en Estados Unidos cuando estamos a menos de una semana de que se celebren? Donald Trump y Kamala Harris pues van a disputarse esta contienda. Hay un empate técnico según las encuestas, aunque los medios demócratas en algunos casos le dan una pequeña ventaja a Trump, que ha venido con una tendencia al alza en estos últimos días. ¿Qué tiene previsto sobre esto el gobierno de Israel respecto a lo que pueda pasar en Estados Unidos la próxima semana? Tú sabes que los analistas intentamos ser moderados en las apreciaciones, pero si el Partido Demócrata y los medios de comunicación progresistas dan empate, triunfa Trump. O sea, yo creo que no hay ninguna duda que triunfa Trump y creo que el gobierno de Israel también piensa lo mismo. O sea, que piensa que va a triunfar Trump y por lo tanto, nada mejor que no provocar a la administración demócrata, porque quizás la administración demócrata puede hacer algo parecido a lo que hizo Barack Obama antes de retirarse, que es aprobar o impulsar una resolución muy en contra de Israel, que es la resolución 2334. La aprobó unos días antes de retirarse del cargo y entregarle el poder a Trump. Entonces, creo yo que el ataque que has visto en Teherán y alrededores tiene que ver justamente con eso, es cómo atacar a Irán sin enojar a la administración demócrata, pero haciendo un ataque efectivo. Entonces creo que atacar la capacidad de defenderse de Irán es suficientemente balanceado y por eso las elecciones tienen muchísimo que ver con lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente. Ya veremos entonces qué sucede en una semana y si en tal caso vuelve el ex aliado del primer ministro Benjamín Netanyahu, el expresidente Donald Trump. Gracias, Gabriel, por acompañarnos estos minutos en Primera Página para entender el contexto de los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Un abrazo, gracias a ti. Con nosotros en Primera Página, Gabriel Ventasgal, periodista en Israel y analista especializado en Medio Oriente. Son las 6:45 en Caracas.